reconocimiento, conocimiento de los límites en la intervención judicial. Para ello contamos con la participación de dos profesionales con distintas formaciones y recorridos profesionales. María Alejandra Bolívar, licenciada en Psicología, especialista en estimulación temprana, doctora en Ciencias Sociales. María Belén Miñón, abogada especialista en Derecho de Familia, docente de Derecho Privado 6 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Jueza de familia de primera nominación en Córdoba. Vamos a estar dialogando con ellas, integrantes de los equipos docentes de los seminarios de familia y pareja de la PCBC, así como esperamos que cada persona que hoy se encuentre en este conversatorio pueda, si así lo desea, compartir, resonar para construir, bordear algo de lo inacible. Los conflictos judicializados, las diversas formas que asumen, a la vez que las numerosas voces que traen a la discusión, acompañantes terapéuticos, abogados de parte, mediadores, psicólogos, psiquiatras, jueces, entre otros tantos, con frecuencia desborda las posibilidades de pensar y accionar. Nos encontramos desde distintas disciplinas con límites significativos. La violencia, la destitución subjetiva, la destructividad de los vínculos, nos interpelan, y es desde esa posición de profunda interrogación que nos proponemos conversar. Para ello, y a sabiendas que las violencias en estas situaciones no solo tienen la potencialidad destructiva de los vínculos de quienes acuden al Poder Judicial, sino también sobre los profesionales que intentan acompañar, es que pensamos convocar en este conversatorio a una ronda. Dice Luciano Devane, cosa curiosa la ronda, porque nadie es una ronda, se está en ronda. No es una identidad, es una posición, un lugar en relación a otro. ¿Ves? Estamos en ronda cuando estamos así, a distancias más o menos equidistantes, sintiéndonos próximos. No tiene que ver con la forma, porque aunque tienda naturalmente al círculo, lo que define una ronda bien armada es que todos puedan atender al otro, que sintamos que estamos más o menos en posiciones similares y en comunión. Hay rondas de mate, de discusión, de juego, rondas en que andamos tomados de las manos, hombros con hombros o bastante separados. Hay rondas bastante cuadradas, rondas de oración y rondas de baile. Y en todas, lo que define la ronda es el intento más o menos logrado de vencer las desigualdades y aceptar las diferencias a la hora de estar juntos. Si uno bien lo mira, somos de andar en ronda, buscándonos, haciendo pequeños esfuerzos cotidianos para ser parte de algo común, por entendernos, por respetarnos, por vencer las distancias. Quedan invitadas e invitados para armar esta ronda. Ay, Dolores, qué hermosa invitación, así, dicho así. Yo Bueno, conozco a vamos. la madre de Luciano, mi paciente es la madre de Luciano Devane. Qué lindo, Cristina. Escribe muy lindo, Luciano. Sí, sí, sí. Qué Así que siempre. hermoso, sí. Bueno, nosotros pensamos a este conversatorio darle como una forma distinta, un toque de originalidad en estas jornadas, que es un poco, vamos a armar, tiramos algunos ejes que venimos trabajando tanto con Belén como con Alejandra y los equipos desde hace bastante tiempo, muy entusiasmadas. Y después la idea es, al final de que todos participemos, vamos a leer lo que hayamos entramado, ¿no? Un registro de lo que hayamos entramado sin que tenga nombre propio, sino que vamos a decir que en una ronda. Así que al final vamos a dejar unos minutitos para eso. Bueno, arranquemos. Bueno, si me permiten, puedo Dale, arrancar. Alejandra. Digo, no, me encantó la invitación esta de andar en ronda, porque el tema que nos ocupa, y lo estaba escuchando hace un rato a Belén, en la complejidad de lo judicial, también los efectos de lo judicial. En realidad en estos ámbitos parece que más que en ronda andamos, vieron como las generaciones más grandes que nos hacían entrar a la escuela tomando distancia en fila, del más peticito al más alto, ya mostrando órdenes jerárquicos
y desvinculados, ¿no? Y es cierto que tenemos una tendencia a andar en ronda, pero a veces yo las llamaría redes, menos poéticamente, pero son redes, pero a veces las redes son complejas, a veces toman rumbos difíciles, ¿no? Y hay que rearmarlas, me parece. Hay que, la única forma de intervenir es en red, en esta multiplicidad de disciplinas, de complejidad de los conflictos, etc. Por mi parte, a mí me gustaría hacer un primer comentario sobre la escena en que encontramos en los consultorios privados, ¿no? Donde se nos pide, hay una solicitud de diagnóstico y cuando llegan los padres, lo que quieren, el diagnóstico, es para elevarlo al abogado, para que el abogado judicialice una situación que tiene que ver con un aspecto muy conflictivo de lo vincular, de ruptura de lo vincular. O sea que nos quieren hacer aliados, ¿no? De una red que se transforma en algo muy complejo, una manipulación incluso, nos quieren hacer instrumento de alianza con la confrontación narcisista tremenda. Convierten o intentan convertir el espacio, somos testigos de que intentan convertir el espacio clínico en un territorio bélico. Es una guerra, es una guerra, es un intento de arrasamiento del otro, que Belén comentaba hace un rato, ya nos va a contar de nuevo, lo que se observa en el campo judicial, ¿no? Porque llega ahí. Y hay profesionales que aceptan ser cómplices. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con una ética, ¿no? Porque hacer alianza de este desdibujamiento del niño, porque lo que desaparece es el niño. Queda invisibilizado, borrado del derecho a ser visto, a ser escuchado, a ser tenido en cuenta en esa guerra que es de dos. Es de dos. El padecimiento y el lugar al que llevan al niño es algo inenarrable. Hay que verlo, hay que observarlo y ser testigo para poder dar cuenta de esto, ¿no? Pero bueno, no quiero ocupar mucho espacio y sí dar lugar al diálogo inicial, pero me parece que cuando uno de algún modo, cuando uno nos preguntamos cuál es el límite, porque es el tema de la reunión, el reconocimiento de los límites, sí, nos aparecen los límites por todos lados, ¿no? Tanto disciplinarmente como en el alcance de la intervención y la eficacia de algún posible rearmado pacífico, como decía Belén hace un rato, de conflicto, ¿no? De un rearmado, un reensamblado de eso que está todo caótico, ¿no? Ahora, a mí me creo que recurrir al poder judicial, tomando el poder con mayúsculas, como, bueno, la verticalidad del poder judicial, también lo podemos tomar como el sustantivo de la potencia, ¿no? Y la potencia es relacional, ¿no? Tendremos o no tendremos potencias de transformación en la medida en que nos relacionemos. Esto es así, y relacionemos a los que participan de este gran conflicto. Y pensar la interdisciplinariedad no es tan fácil. No es tan fácil por lo complejo de las situaciones, por lo desarticuladas que están las disciplinas a veces, y además porque todos caemos o podemos caer muy fácilmente, pero muy fácilmente, en las lógicas de la época. Y las lógicas de la época es el individualismo, la competencia, la lógica del mercado, quedar cooptados por este arrasamiento del otro, ¿no? Por esta
desafectivización de los vínculos. Hay que tener mucho cuidado porque es la lógica de la época y acá nos subjetivamos, ¿no? Me parece que esto hay que tomarlo en cuenta. Y por eso tomar en cuenta lo vulnerables que somos a estos. Pensando la vulnerabilidad, tal vez, digo, como para pensar algo como lo pensó Butler, en función de que todos somos vulnerables porque siempre estamos en contacto con algo, nunca no estamos relacionados. Entonces somos vulnerables a las afectaciones, a los afectos, a los efectos de esas afectaciones, pero también la vulnerabilidad tiene la potencia de resistencia y ahí nos convocan. Ahí tenemos que convocarnos a la resistencia, al modo de vulnerabilidad en que nos expone esta lógica actual, ¿no? Que es del mercado. Paro aquí, después sigo charlando, ¿no? Me gustó algunas cosas que decía Belén, como para intercambiar. Bueno, Ale, ¿quieren que recoja el guante ahora? Sí, Belén, dale. Si Sí, quieren, A mí me si no sigo, parece, pero intercambiemos, ¿no? sí, Alejandra, bueno, yo desde ya, en primer lugar quiero agradecer que me hayan convocado a este espacio. Ay, sí. Los conversatorios, las conversaciones, siempre hago hincapié que son tan necesarias porque poder volver a la lógica del conversatorio y de la conversación, no de la exposición, ¿no? Y surgía también en esta charla previa lo de la certeza, porque la certeza simplifica y realmente de algo estamos convencidos y es de la diversidad, de la complejidad en toda relación. Gracias Virginia y gracias a todos ustedes por escucharme, por invitarme. Y una primera cuestión que pensaba era, bueno, ¿cuáles son los escenarios de los conflictos que se nos presentan en tribunales todos los días? Porque desde mi rol como jueza de familia y desde el Poder Judicial, que tiene está íncito un dispositivo autoritario, pero no lo digo autoritario en el sentido de autoritarismo y de transgresión de límites, porque estamos en el marco de la institucionalidad, razón por la cual la autoridad se ejerce y es un dispositivo que lleva íncito cierto autoritarismo, pero reglado, institucionalmente diseñado. Desde ese marco hablo, pero digo de que es un sistema tradicional de solución de conflictos enrolado en una perspectiva adversarial. Siempre hay un abogado que carga en la acción. La acción es el derecho en pie de guerra, me enseñaba un profesor de derecho romano hace muchos años cuando yo estudiaba, pero eso es una acción, una demanda es el derecho en pie de guerra. Entonces, fíjense qué lejos que estamos en las arenas tribunalicias, qué lejos que estamos de una práctica que puede ser una resolución pacífica de conflictos o alternativa, como la mediación, y qué lejos estamos como sociedad de hacernos cargo de la gestión de nuestros propios conflictos. Porque eso también es algo que yo observo en esta lógica individualista y demás. Nadie asume, bueno, ¿qué tengo que ver yo, ¿no? Con esto que me está pasando, ¿cómo lo puedo gestionar para minimizar el golpe, para amortiguar el daño? ¿Hay algo que pueda yo privadamente? Porque hay algo que es muy, muy loco y es, la gente cada vez observo que tiene menos capacidad de gestión en el orden privado o individual de resolver los conflictos relacionales, familiares, pero cuando acude a un dispositivo externo, como puede ser el Poder Judicial, tampoco acepta lo que el Poder Judicial resuelve. Claro. Entonces estamos como en problemas porque cada uno trae su propia lógica. Yo digo, ¿por qué hoy el 80% de la ciudadanía no confía en la justicia, descree de la justicia? Y bueno, porque hay una lógica que no comprende. Quizá esa lógica, nosotros, puertas para adentro, el Poder Judicial constantemente está replanteando si puede seguir funcionando de la manera que lo ha venido haciendo hasta ahora para dar respuesta a los conflictos, a lo disímil y a lo complejo de los conflictos actuales, y eso hace a reformas judiciales y redireccionamientos internos que estamos teniendo todo el tiempo y echar mano a otros dispositivos, siempre enrolados, ¿no?, en una justicia de acompañamiento, porque hago un paréntesis,
No es lo mismo la lógica de la justicia penal que la lógica de la justicia de familia o la lógica de la justicia de violencia. Y el ciudadano o ciudadana mete todo en la misma bolsa y dice, ah, la justicia, pero la justicia, a ver, no es lo mismo una persona que ha cometido un delito a una pareja que no puede divorciarse en términos saludables o haciendo sus duelos y sus terapias individuales y llevando adelante maduramente y razonadamente, bueno, una conflictiva de ese orden, tratando de no exponer a sus hijos y tratando de analizar y resolver desde la razonabilidad y con las herramientas que tiene, e incluso también los momentos de conveniencia, ¿no? Yo he sido abogada litigante y recuerdo que ante una consulta mi primer diagnóstico era, de momento no hagamos nada, esperemos, esto no está todavía, esto está verde, esto no está para tribunales, para la justicia. Hay que transitar instancias previas de maduración, de aceptación, acá hay mucho dolor, pero ¿qué pasa? Se juegan las lógicas del mercado y tenemos un montón de abogados, abogados, abogadas, terapeutas y demás que dicen, acá viene un caso. Y lo veo como, bueno, acá este divorcio me va a redituar tanto. Esa también es una realidad. Y nada más productivista que el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, eso por un lado como un problema hoy, que es la lógica del mercado, también traducible a, veo un montón de gente que me dice, yo estoy con un coaching, doctora, que me dice que tengo que hacer esto, la vida sana, y un discurso vacío, y digo, bueno, ¿en qué manos ha caído esta persona? Porque tiene un problema muy grave, yo hasta incluso desde con mi equipo interdisciplinario decimos, hay un tema de salud mental importantísimo, y esta mujer está en manos, y su hijo de 10 años en manos de un coaching. Es decir, y nosotros indicamos tratamiento psicoterapéutico, lo cual es resistido, y también hasta en eso tenemos algunos problemas. Entonces, en primer lugar, pensar que todo conflicto puede ser resuelto por el Poder Judicial. El Poder Judicial con la lógica propia de un sistema vertical, autoritario y que da respuestas finales. Es decir, luego llegarán los carriles de apelación, impugnación, un órgano superior lo revisará esa decisión, pero es una decisión judicial que por fuera de mi propia, yo delego en un organismo la decisión en relación a mi vida, cómo seguirán, cómo se repartirán mis bienes, cómo verá el progenitor a sus hijos, quién ejercerá el cuidado, qué colegio irá. El otro día, por ejemplo, pensábamos, hay un caso donde una jueza de Bariloche dice, yo no voy a decirles a ustedes a qué colegio va a ir su hijo, decídanlo ustedes, por favor. ¿Cómo me van a estar delegando a mí a qué colegio van? No había ningún motivo de peso en el fundamento, ¿no? En la petición. Pero había peticiones, porque yo no lo voy a decidir, pero tampoco voy a adherir a lo que vos propones, que lo decida un juez. Bueno, entonces, realmente ahí también cuáles son nuestros límites, y me pareció bien la decisión de la jueza de dice, a ver, vamos a que continúe yendo al que viene hasta ahora, porque realmente acá lo que veo es que no hay un problema con la escolaridad o un problema con el niño, sino que hay un problema de disputa y de cronificación de esta pulseada entre ustedes, en la pareja parental oposicionista, no colaborativa, como le decimos nosotros. Sí, Otra cuestión que me Belén, llama, sí, no, sí, no, no, Alejandra. perdón que te interrumpí. No, 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 no. No, quería decir esto de que me llama muchísimo la atención la imposibilidad que tienen las personas de poder Sí, gestionar y responsabilizarse de lo que sí, en algún momento eligieron, porque tengo parejas parentales destructivas. Hemos superado legalmente el divorcio inculpatorio, donde yo decía, él tuvo la culpa porque me fue infiel, porque sabiendo de que esto se gestiona en otros espacios, en el espacio terapéutico y demás, y ahora vamos por otro carril que es el de los hijos, la parentalidad, la violencia. También pensando, me atrevo porque, ¿qué me gusta de este conversatorio? Que puedo decir cuestiones políticas, no políticamente correctas y sé que van a ser leídas entre líneas. Pero a ver, hoy en día la violencia, desde ese profesor o docente que le pegaba en el aula a un alumno, hoy en día pasamos a que una discusión vehemente de pareja termina con una orden de exclusión y de restricción.
y cómo gestionamos en el medio, es decir, estamos polarizados, el drama es extremo. Entonces, de un extremo nos fuimos al otro, ¿y qué pasa en el valle? Yo digo, tiene que haber una llanura donde uno pueda, bueno, caminar un poco, pensar, pero hay como una explosión y una producción de lo que es la violencia y las medidas y lo que dijo el juez. Y realmente cuando ya se interviene con esa lógica de topadora, es muy difícil volver atrás, muy difícil. Cuando hay Sí, alternativas previas, ¿no? Y las personas no pueden gestionarlo. Muchas personas no pueden gestionarlo y creo que hay que hacer buenos diagnósticos y acá es donde nos ayudan ustedes, ¿no? El psicoanalista, el psicoterapeuta, el colegio, la escuela, la psicopedagoga, la terapeuta de los chicos, donde uno dice, a ver, pero espera, no es grave, espera un poco, vamos a ver qué pasa, busquemos herramientas, intentemos negociar, conciliar, y eso muchas veces se polariza. Es como que la lógica ganar, vencer, se establece como, y nosotros no tenemos esa lógica en tribunales, la lógica nuestra es ganar, ganar porque partimos de que ya se ha perdido. Es decir, toda familia o todo vínculo que tiene que transitar o caminar por la vía judicial para resolver los horarios, los alimentos, la liquidación de bienes, es porque ha fracasado, porque ha perdido el poder para poder gestionar con la misma autonomía que cuando ingresó a ese estatuto matrimonial, patrimonial, de responsabilidad parental. Hoy no puede salir si no es con la ayuda y el acompañamiento de otro, ¿no? Otro que tiene capacidad de decisión absoluta, porque yo voy a terminar dirimiendo el horario, el cuidado, la escuela, etcétera. Delegar ese poder. Entonces, es muy importante, hay que tener conciencia de eso y por otra parte, pensar en que previo a ello tiene que haber esta mirada no destructiva, no de cancelarlo al otro. Nosotros siempre le decimos a la gente, la justicia penal es punitivista. ¿Qué significa esto? Analiza si hay un delito y condena. Y esa condena es una condena que importa la privación de la libertad en todos los casos. A lo sumo hay una absolución o hay una libertad condicional, pero a ver, con todo un proceso de ejecución y de control interno vehemente de cómo se va a llevar adelante esa libertad condicional. Nuestra justicia es una justicia de acompañamiento, donde tenemos que tratar de superar el conflicto y en ese marco, bueno, ver qué es lo mejor de cada parte, de cada involucrado en el conflicto para salvaguardar sobre todo a las personas más vulnerables, que Perdón. pueden ser, Sí. sí, Sí, no, pensaba en esto que estábamos hablando en el Meet, ¿no? De sí, despojarnos de las certezas para poder totalmente. abrir, digamos, y escuchar al otro. Y también, bueno, todo esto que está pasando, digamos, de poder escucharnos ahora, ¿no? Pensaba que Alejandra también quería decir algo Sí, y yo también quería hay decir también, algo. sí, y hay también algunos mensajes en el chat para que vayamos abriendo y poder Ok, escucharnos. sí, sí. estaba escuchando la Belén y pensaba, a ver, si se demanda la justicia, lo que tiene que ver con la vincularidad, ¿no? Algo que la justicia no puede resolver. Ahora, ¿qué pasó para que eso suceda? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que pensar que esto se da en el marco, que insistía Belén y yo acuerdo, de una lógica del mercado. ¿Y qué es una lógica del mercado? Es un corrimiento del Estado, ¿no? Que lo que hace es la ruptura o la dilución del lazo social, por un lado, y por otro, por ahí lo que Bauman llamaba la licuefacción de los vínculos, ¿no? Algo que pierde una solidez en el compromiso vincular, no de mantenerlo, sino del respeto al otro y de la consideración del otro, ¿no? Esto desaparece porque hay un arrasamiento. Entonces, lo que aparece a nivel familiar tiene que ver con ese desmantelamiento, ¿no? Lo que debiera, los soportes que debiera dar el Estado para que los niveles vinculares
puedan circular en el ámbito, en un ámbito colectivo, en un ámbito de relación, se desarma. Entonces, por eso a mí me parece que es un desafío para todos, no solo trabajo en red, sino también repensar algunas, volver a algunas categorías. Por ejemplo, creo que tendríamos que pensar, en función del rearmado del lazo, en el sujeto político en cuanto rearmado del lazo, ¿no? No solo la subjetividad como constitución subjetiva, etcétera, sino como sujeto que se subjetiva en lo social, en ese sentido, sujeto político, incluso hasta lo que Preciado llama el simbionte político, porque habla de una subjetividad que tenga que ver con lo colaborativo y no con lo individual, que es lo que está destrozando todo, ¿no? Porque, a ver, hay tantas lógicas en juego diferentes. La lógica judicial es una y no se le puede pedir a la justicia que solucione todo. Acá, por ejemplo, acá en Río Cuarto, el otro día estaba escuchando en las redes, porque hay un grupo de madres de pacientes con consumo de drogas, que bueno, que están tratando de armar un lazo, ¿no? De hijos, ¿no? Con pacientes que tienen un consumo problemático. Y, por ejemplo, se escucha decir, no, bueno, pero los jueces tienen que, la justicia tiene que arreglar esto, que hagan algo donde los encierren permanentemente para que no delinquen, porque son delincuentes. Mi hijo es un delincuente. El periodista le decía, pero señora, ¿usted lo denunció a su hijo? Ah, no, pero si es mi hijo, ¿cómo lo voy a denunciar? O sea, lo tiene que denunciar otro. La justicia tiene que armar un dispositivo que lo encierre. ¿Y qué pasó con el vínculo? ¿No? Entonces me parece que tiene tantas complejidades, tantos sesgos estos, pero yo creo que hay que pensar seriamente la cuestión de repensar al sujeto y la subjetividad en este marco. Y cómo rearmamos algo, aunque sea, no sé si desde lo micro, pero sí desde no sé, desde algo que podamos hacer em, entre todos, porque, a ver, si como decía Guattari, lo macropolítico se moleculariza en estas subjetividades, y bueno, desde lo micro algo podremos hacer, pequeños armados de redes, estos conversatorios, buscar en la interdisciplina alguna renovación de los conceptos, de las categorías, de los dispositivos, algo que arme alguna cosa resistente. Porque si no, Bien. estamos perdidos ante esto, ¿no? Acá había algunas preguntas que creo, no sé si Mariana respondió a lo que vos preguntabas. Me gustaría preguntarte, Alejandra, ¿cómo considerás que se pueda reparar la red? ¿Reparar la red? Sí. Me haces una pregunta que no De la que sé. hablaste al principio, si es Sí, sí, posible. sí. A ver, si querés ampliar la pregunta, Mariana. Bueno, yo, a ver, escuchándote, la verdad que me gustó esto de lo que hablaste en relación a esta red, más que de ronda, hablaste de red, o varias rondas que forman esta red, si la judicialización rompe esto, justamente. Entonces, ¿cómo poder unir o reparar algo de todo esto cuando lo que se observa, digamos, obviamente estamos generalizando, pero hay casos puntuales en donde esto no ocurre, ¿no? Pero muchas veces llegan a lo judicial, a ese ámbito, y la intervención de por ahí las otras profesiones es para avalar algo que ya estaba decidido de antemano. También esto de profesionales que se ponen en abogados defensores y pierden su rol profesional. Entonces, vamos otra vez a esta lógica del uno contra el otro, la lógica del uno, y no de esto del armado y rearmado. Por eso, ¿cómo armarlo cuando no hay un ámbito
esto es un conversatorio, pero desde lo diario, ¿qué ámbito hay para que nos juntemos? Eh, hay que armarlo, porque no hay. Ese es el Claro. tema. Sí, a No mí me hay. parece que reparar es del orden de lo imposible, porque es volver a lo que ya teníamos. Me parece que hay que hacer una otra cosa que Sí, no sé cómo sería, Me parece que porque sería reensamblarlo, bien. digamos, darle otro sí, ensamble a esto, porque claro, reparar sería volver a un modelo que no sirve, ¿no? exacto. Pero sí reensamblar, poner a jugar los elementos desde otras combinaciones, que son infinitas, pero como tenemos límites, bueno, podremos hacer algunas, pero hay que armarlo, que es tan difícil porque justamente a mí me parece, no sé, Belén, vos qué pensás o qué piensan los demás, pero como cada disciplina tiene su lógica, se encierra sobre sí misma, por un lado, y se defiende. Y por otro lado, como está en la lógica del mercado, es fácilmente cooptable por la mercantilización de la salud, por, por el concepto de ganancia que vos marcabas claramente, Belén. Hay quien se suma porque hay una red justamente que tiene que ver con la apropiación de sentido, de la ganancia, la oportunidad de un caso. eh, Cronificar algo que es del orden ya de lo tanático, porque a lo único que puede llevar es al desmantelamiento subjetivo y nos lleva puestos a todos, porque estamos todos en este barco de la actualidad, ¿no? Hay Creo que varias María Sí. Laura manos. había levantado la Eso, mano. María Laura, Ana, y Sí. hay mensajes, no sé cómo Sí, quieren. sí, hagamos Sí, pero así, María María. Laura había levantado Eso. hace Sí, mucho la sí, mano. Sí, sí. sí. No importa, ¿eh? No importa. Yo lo quería que un poco antes de esto, pensaba algo que preguntó Alejandra y creo que reafirmó Belén, ¿cómo llegamos a esto? Y me parece que hay que pensar en un gran proceso de infantilización, porque ¿De lo que qué? uno, de infantilización, porque Ajá. lo que uno parece que ve, digamos, a partir de este acudir a un padre, que es raro esto, ¿no? Fíjense la paradoja, porque se critica el patriarcado, que yo siempre digo toda la relación pastoral patriarcal, pero dejémosla ahí. Y por otro lado, para resolver se acude a un padre, porque el juez aparece como ese lugar que está por encima. Entonces, a mí me parece que es muy importante trabajar los efectos de infantilización de los procesos de subjetivación moderno capitalistas, porque esto ha producido estas cuestiones. O sea, no es posible que, no se, como decía Belén, no sepan gestionar. Gestionar aspectos muy sencillos, porque como por ejemplo régimen de visitas, que no es para tanto, para ponerse de Claro. acuerdo, pero son cosas sencillas que no se saben gestionar porque están además en esta lógica, ¿no? Que supone que hay esta relación de amor-odio, ¿no? Ahí donde parecía que se había armado un supuesto amor, que es una de las cosas a discutir como categoría, que se convierte en esta guerra y en este odio, ¿no? Me parece muy interesante trabajar esas categorías. ¿Qué pasó en este proceso? Y que, por supuesto, como dice Ale, las víctimas son los chicos. Ese es el problema, pero ni siquiera se piensa en esto. Si la víctima de un chico que no sabe a qué casa tiene que ir, tiene que preguntarle al abogado a qué casa va, si a la madre o el padre. Por favor, acá hay una carencia que hay que pensarla como síntoma social, a eso voy, ¿no? La infantilización como síntoma social. De Claro, hecho, bueno, eso perdón. ese No, punto me parece es Sí, importante. interesante sí. lo que decís, María Laura, porque esta búsqueda de un lugar amo, de un lugar padre que te diga qué hacer, que hasta reemplaza lo religioso, ¿no? Pastoral. Refiere a una infantilización, como vos decís, que es así, de los vínculos, porque esa pelea narcisista es una cosa tremenda, pero
no rescata lo que podríamos tomar mejor de la infancia, que nos enseña la Ah, infancia, no, por supuesto, que sería la creación, la no estigmatización del otro, la multiplicidad de sentidos y de juego que tiene de la infancia. tal En cual. ese sentido, como diría Escliar, podríamos volver a la infancia y ahí creceríamos, ¿no? Pero no, Por ya supuesto. está todo... pues, No, en realidad cuando digo infancia, que lo tomo de Guattari, porque Guattari habla del proceso de subjetivación infantilizante, hablo claro, justamente de este proceso de subjetivación que produce la modernidad capitalista, que tiene que ver con una concepción evolucionista de infancia, no con la riqueza de la infancia, pensarla en términos de momento que no termina. Ojalá siguiéramos siendo infantes en ese sentido, sobre todo en la creación y el juego, porque justamente porque no sabemos jugar, que es ponerse en la posición de otro, que es pasar siempre de un plano a otro, es que suceden estas rigideces absolutas que se necesita entonces acudir a un amo para que me diga qué tengo que hacer. Es tremendo el sometimiento, además, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar lo que dice un amo sin pensar yo primero cómo gestiono, cómo se me ocurre con el otro? En un mínimo diálogo, porque tampoco se necesita tanto para eso. O sea, a ver, acá hay un tema interesante para pensar en términos de vínculos. ¿Cómo se armó ese vínculo? ¿Cómo se arma ese vínculo de pareja, de esa supuesta libertad de elección en la pareja y todo lo que hemos tanto hemos mamado en realidad? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que incluso no se puede sostener ese vínculo, que también eso sería un síntoma, ¿no? Pero no digo que haya que preservarlo de por sí, no, digo, a ver, ¿qué pasó? Que se rompió y que fue de un polo al otro sin que hubiese mediaciones posibles. Eso por un lado, que es un poco lo que decía Belén, que me parece interesante, pero me parece interesante algo que es como muy complejo y habría que trabajar este tema, a mi juicio, que es como del amor romántico, ¿no? De la fascinación y del amor romántico, que es el imaginario moderno del que no salimos, porque de ese no hemos salido, no podemos convertir eso en formas de afecto. ¿Qué pasó? Porque evidentemente no se supo. Eso por un lado. Y por el otro lado, que no se ha pensado en las consecuencias del divorcio, ¿no? Cuando, evidentemente, yo he sido además una militante del divorcio, o sea que no es que esté hablando en contra del divorcio, ni muchísimo menos, pero estoy pensando que no pensamos todos las consecuencias de esto, sobre todo en una época, ¿no? En que los divorcios sean, o tal vez ahora también lo sean, ¿sí? Como moneda corriente, pero los efectos de esto no se pensó. Como siempre, ¿no? Los efectos no se piensan. Y esto me parece que es un tema interesante para pensar, bueno, cierto tipo de vínculo se rompe, pero si hay hijos, hay algún vínculo que no se puede romper. Una forma del vínculo no se puede romper. Habrá que armarlo de otra manera, ¿de acuerdo? Pero no en términos de ruptura absoluta. Me parece que esas son cosas para pensar en términos de vínculo, justamente, ¿no? Bien, Queríamos leer unas preguntas que estaban acá, que me sí. parece que están dirigidas a Belén también, bueno, para que pensemos entre María, todos, ¿no? a María también. Bueno, quería preguntarle a Belén, sí, María Belén, ¿cómo se trabajan los casos en donde los niños se niegan al contacto de uno de los padres? Dice Agustina que ha podido teorizar al respecto de este tipo de casos tan dolorosos. Hay muchos y el analista también queda sin recursos. Gracias por armar esta mesa tan necesaria para la clínica de familia actual. Dice Jackie. ¿Y qué pasa cuando el arrasamiento subjetivo del niño se da en los profesionales del equipo de profesionales que asesoran dentro de tribunales, por ejemplo, el CATEMU, el TIRC? Me ha tocado intervenir en el caso de un niño abusado y maltratado por su padre y pese a que fue escuchado en cámara Gesell, su relato ha sido desestimado y llevado a considerarse como un síndrome de alienación parental. ¿Dónde está la ética profesional? Profesionales que están al servicio de los abogados, defensores, que cuestionan el trabajo genuino que hemos hecho los profesionales que hemos intervenido. ¿Quieren que paremos ahí, después leemos las otras?
No sé, María, si quieres decir algo al respecto. Es un montón, ¿eh? Montón, Es un sí. montón. O sea, Lo que se pueda, lo que se pueda. en primer lugar, yo, digamos, pensaba en relación a lo que decía Alejandra y María Laura, esto de la infantilización, yo digo, posicionamientos caprichosos, absurdos, como, bueno, y esto del papá, venir a buscar la respuesta de un padre autoritario y tutelar, ¿no? Tanto nos costó salir de esta mirada autoritaria y parece que queremos otra vez que alguien nos diga, nos lleve de la manito cómo tenemos que hacer y vivir. Queremos libertad para elegir, pero después necesitamos que nos digan todo, hasta qué escuela van los chicos, qué día, la hora, etcétera. Porque no podemos gestionar absolutamente nada, ni un diálogo mínimo. En relación a lo que decía Alejandra, pensaba en la articulación. Desde mis experiencias, cuando articulan y hablan en un plano colaborativo, los terapeutas, los abogados y demás en reuniones y dialogan y podemos dialogar, e incluso habilitando el propio juez un espacio en una audiencia donde los convoca y surgen cosas muy ricas, ¿no? Porque uno puede, esto de la simpleza o no del conflicto, me parece clave poder hacer un buen diagnóstico. Hay gente que lleva todo el mismo plano, porque lo ve desde una lógica comercial y del caso. Bueno, acá tengo un caso, esto va a salir tanto, vamos. Y esto de cooptar el sufrimiento a modo de venganza, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a reivindicar lo peor de mí y va a haber gente que me va a ayudar, que va a ser la abogada, va a ser la psicóloga con el informe, y al otro lo vamos a hacer M, la palabra que empieza con M y termina con A, porque yo quiero esa dopamina, hay una cosa hedónica que uno advierte, me atrevo a usar un término tan propio de ustedes, pero esta cuestión alimentada y de goce, Ujú. y en el medio se lleva puesto todo. Pero bueno, esto también lo advertimos. Pasando a la pregunta este es un gran debate que tenemos e incluso dentro de la propia disciplina, desde la psicología, hay como escuelas, ¿no? Y uno también lo advierte, así como tenemos abogados que tienen todo un perfil y una ideología que trasciende, también vemos que hay personas que, bueno, el niño decide, el niño no quiere, punto. Se cancela, se termina ahí el tema. Hay terapeutas y abogados que nos encontramos con eso. Esto no se puede obligar. Y en un punto, si ustedes se ponen a pensar, ¿y cómo obligo yo a un niño que no quiere ver a un papá? Cuando tengo una mamá que avala, o un progenitor, una progenitora, voy a hablar sin género de esto, pero hay un cuidador principal que dice, bueno, no quiere, punto. Lo cancelo, ahí terminó. Hay que tener cuidado con esas encerronas que no tienen salida, Ujú. porque ahí ya aborto la posibilidad de vínculo y de relación. ¿La ley qué dice? Yo voy a hablar en nombre de la ley. Una persona que ha tenido un hijo con un otro, con una otra, con un otro, como le quieran decir, tiene consecuencias porque hay una parentalidad compartida. A diferencia de maternidades o paternidades que se llevan adelante en soledad, como puede ser, no sé, un varón que dice yo voy a gestar un vientre y voy a tener un hijo solo, o una mujer que acude a la donación de esperma, o aquellas personas donde hay un progenitor que no reconoce, hay una parentalidad, una familia monomarental, monoparental. Pero ¿qué pasa cuando yo he tenido un hijo en el marco de un proyecto parental que originariamente era amoroso, elegido voluntariamente, etcétera, y hay un otro que también tiene el mismo plano, está en el mismo plano de derechos? La ley también ordena y subjetiva, supongo. Si no, soy un anarquista o voy a contrapelo de lo del entramado social que está básicamente subyace la ley. Entonces, si busco un ordenador en la justicia, por lo menos tengo que aceptar lo que dice la ley y después trabajar. Y ahí aparecen los casos, les decimos nosotros, los casos que son, ay, no me sale ahora la palabra, pero decimos los casos patológicos. En primer lugar, la alienación parental como tal no existe para el derecho, como no existe para la Asociación Psicoanalítica, no lo reconoce, la Asociación Pediátrica no lo reconoce. Es decir, la alienación parental ha sido un recurso frente a los casos de denuncia de abuso sexual para, a modo de coartada, decir, la madre está loca, inventa, etc. De ahí a que no, de ahí a que lo miremos desde esa simplificación, me parece también un desacierto. Es decir, no todos los casos
son la contrarrestada de Gardner, inventor de lo de la alienación parental, y hay muchos casos de alianzas, colisiones y de enfrentamientos parentales donde los chicos se liberan del conflicto, diciendo, yo no quiero ir, porque cada vez que se produce el encuentro hay dramatismo, exacerbación, ataques de pánico. Bueno, vemos esto constantemente, denuncias por violencia, llega el móvil policial, ¿y qué va a decir ese niño? Y bueno, yo de acá tengo que, alguna fuga tengo que tener. Entonces, creo que lo fácil es decir, yo no quiero verlo a mi papá o no la quiero ver a mi mamá, porque verlo significa todo esto. Ujú. Luego parece también una cuestión, y ya con esto cierro, cuando tenemos distintos enfoques o distintas perspectivas, incluso en los diagnósticos, incluso en los psicodiagnósticos o en las estrategias jurídico-procesales. Esta es una realidad que hace a lo complejo de lo que estamos hablando, pero no necesariamente el CATEMO hace mal su trabajo, no necesariamente la licenciada Virginia Grosso hace mal su trabajo. Es decir, creo que esto forma parte. Hay mecanismos de, por ejemplo, uno puede proponer una pericial con un perito de control, puede impugnar el informe del equipo técnico porque tiene una visión sesgada o una visión que yo digo, pero pará, está desconociendo el informe del médico, el informe del psicoterapeuta del niño, está desconociendo y a modo de certeza, vuelvo al principio, está afirmando con dos encuentros con la parte que es obstruccionista, que es obsesiva, que es que el señor es perverso, que la mamá es una psicópata. Y bueno, ahí aparecen los grises, las opacidades y lo difícil de de nuestra temática. Pero yo no quisiera ni cancelar una cosa ni otra, sí poner blanco sobre negro en un punto de que, frente a una denuncia de abuso sexual contra infancias, nosotros tenemos que tener una mirada extremadamente aguda y preventiva. Eso no hay duda. El síndrome de alienación parental no, de hecho, bueno, la doctora Marisa Graham, que es la defensora de la Nación, ha dicho, ha tenido un fuerte comunicado en contra de esta invocación de la alienación parental. Entonces, yo creo que ahí es más, son más las coincidencias que las oposiciones que podemos tener. Ahora, después de decir todo en la misma bolsa, el nene no pasó nada, no hay nada, pero no quiere ir a ver al padre, y yo entonces digo, chao, acá se terminó, directamente desnaturalizo mi rol, desnaturalizo mi función y ya salgo de la órbita de la lucha a la órbita de la aceptación y de algo muy peligroso que puede ser, de la resignación diría, y algo muy peligroso que tiene que ver con poner a los chicos en agentes de decisión. Y eso me parece algo gravísimo que está pasando con abogados, con terapeutas y demás. Hay que contextualizar y ver por qué ese niño tiene semejante negativa y obviamente dejando de lado esta cuestión de un abuso o una situación muy, donde haya habido, no sé, una violencia, maltrato infantil, vulneración de derechos, que todos sabemos. Todos podemos hacer un diagnóstico de qué es lo grave, qué es lo gris y qué no es grave y puede ser remontado, reparado, con estrategias, con herramientas, de todo tipo, porque hoy en día también vuelvo a esto de la infancia. ¿Qué me gusta de la infancia? La creatividad, ¿no? Y poner en la órbita de la creatividad y la innovación cuestiones que a lo mejor no en el plano de la gravedad total, donde haya que buscar una condena o una suspensión o una cancelación de un vínculo parental, afectivo, etcétera. Y por último, esto enmarcado en una fragilización de los vínculos y una precarización del cuidado absoluto. Eso también me parece que es un tema social actual que también me lleva a una subjetivación, digamos, específica. Esto de estamos fragmentados y estamos precarizados afectivamente y seguimos como profundizando eso, en vez de buscar alianzas, en vez de buscar estrategias de superación, y en vez de ver, bueno, yo el otro día en una audiencia lo convoco al terapeuta porque digo, tengo una polarización total, y el terapeuta dice, son complementarios el padre y la madre, pero no lo pueden ver. Le harían tan bien a este niño si pudieran entender lo complementarios que son. Pero ellos no pueden porque están centrados y concentrados en su disputa y en su guerra,
desdibujado queda el niño, que es el principal destinatario de todo lo que está pasando. Sí, No el sé otro si he día sido claro, sobre todo con lo de la alienación parental, que es un tema álgido. Ah, hay un mensaje, ¿seguimos con los chats? ¿O hay alguien que quiere? no, pensaba Perdón. una Sí, sola cosa en función de lo que decía Belén. Hace unos días tuve que preguntarle a unos padres si ellos recordaban que alguna vez habían decidido casarse, porque mm, por qué estaban dinamitando su propia historia y en el medio de esta explosión ponían a su hijo en este lugar de ser lo que vos recién decías, agente de decisión, que eh, eh, dinamita directamente claro. la subjetividad del niño, Ujú, porque lo ponen en alianza con uno u otro padre, repitiendo el discurso de uno de ellos, ¿no? sí, El discurso de la madre o del padre depende de por quién quede alienado o disociado entre uno y otro y en una posición adulta que no tiene. O sea, se infantilizan los vínculos y al niño lo quieren adultizar tomando decisiones. Es realmente loco lo que sí. sucede, ¿no? Y es aterrador, es así. Elena, Bueno, Este, sí, me parece interesantísimo todo lo que está surgiendo, ¿no? Y estaba pensando en la implicación de los profesionales en juego, todos los profesionales, los abogados, los del Poder Judicial y también los profesionales de la salud mental, ¿no? Los terapeutas, porque también ahí es como que se armaran bandos donde cada uno intenta cómo tirar, llevar agua para su molino y donde le importa muy poco lo que realmente tendría que importar, que es ver, bueno, eh, qué tipo de ronda se puede armar ahí para que se puedan ver los unos a los otros y aceptar desde sus diversidades, pensando, bueno, ¿cuál es el mejor efecto posible? ¿Y qué puede hacer cada uno para aportar ese mejor efecto? Ya sea para la vinculación, en este caso podría ser de los padres, o de los padres con los hijos, cuando hablamos también de adopción, ¿no? Porque es otro tema ese, donde también interviene la justicia y donde también se arma toda una situación de muy difícil manejo, porque es como que se tuviera muy poco en cuenta lo que realmente tendría que importar, y es qué es lo mejor para todos los participantes de esa ronda, digamos así. O sea, para los hijos, para los padres, porque en el caso de un divorcio, como dijo creo que María Laura, esos padres van a seguir siendo padres toda la vida, por más divorciados que estén. O sea que indefectiblemente algún grado de vincularidad van a tener que mantener. Entonces, a todos les conviene que eso sea de la mejor manera posible. Claro. Por supuesto que siempre los que pagan el plato roto son los hijos, porque aparte para un hijo vivir en un contexto de tanto odio es demasiado penoso para el aparato psíquico del chico, y para su propia subjetividad, para ir como subjetivándose en ese contexto donde hay tanto odio y donde se supone que dos, dos seres, dos sujetos que se supone que lo tuvieron, lo concibieron desde el amor, en realidad lo que desplieguen es una cosa de tanto odio, es como que se arma una cosa demasiado paradojal para la mente del chico. Entonces, lo mismo en el caso de la adopción, ¿no? Donde también los adoptantes, bueno, sobre todo cuando adoptan a chicos ya no tan chiquitos, ¿no? Donde ya el hijo a ser adoptado ya viene con sus propias marcas. Y bueno, ¿y cómo ir armando ahí marcas nuevas en ese nuevo vínculo, donde a veces los padres no tienen paciencia para esa nueva construcción?
Y es como que ellos idealizaron un vínculo que no es el que se da en la realidad objetiva, y ahí también hay toda una situación muy, muy difícil para todas las partes, porque todos sufren. Estos padres también sufren, y a veces, muchas veces lo quieren devolver, como si fuera un paquete que, bueno, no es lo que yo quería, así que lo devuelvo. Y realmente para ese sujeto es terriblemente doloroso eso, y es como que ahí tampoco no se pudo hacer un armado vincular, y donde algo también falla en los que se supone que arman una red de sostén terapéutico, judicial, etcétera, como para ayudar y acompañar en esa posibilidad de vinculación. Por eso me parece que, no sé si es posible, ¿no? A lo mejor yo estoy idealizando, pero me parece que si se pudiera realmente generar esa ronda entre todos los participantes en este juego, ya sea alrededor de un divorcio o de una adopción, para que realmente ninguno tenga que tirar para su bando, sino entender que tenemos que usar todos la misma camiseta si queremos realmente lograr un efecto saludable para lo que se nos convoca, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría poder apuntar a eso. No sé si sería posible lograrlo, ¿no? Pero creo que es la única manera, porque si no, es algo como el cuento de la buena pipa, que no tiene final. Claro, Es algo que sí. al contrario, cada vez escala más alto, más alto, más alto, y por supuesto después el que se sintomatiza es el hijo o el chico, y entonces después no se sabe qué hacer con este chico que tiene los síntomas que tiene, entonces va a terapia el chico, y el chico solo, pobrecito, no puede resolver porque pasa a ser lo que acá llama el portasíntoma de una configuración que realmente es la que lo enferma. Bueno, más o menos eso es lo que quería decir. Gracias, Elena. A mí me parece, respecto a lo que decía Elena, que es una gran pregunta, digamos, porque yo creo que cuando uno piensa, bueno, hay que armar una red, hay que pensar en qué sentido se utiliza el término red. Y el término red, como la figura de la red, no es solo es de sujeción, digamos, sino que es de sostén y es de apertura, porque la red deja pasar. Tiene que hacer una apertura a algo distinto. Y si cada disciplina o cada participante en estos conflictos se cierra, obviamente no es una red, ya es una muralla, ¿no? Ahora, en cuanto a en la clínica misma, por lo menos como yo lo creo, si a uno de nosotros nos traen a un niño y nos convocan, nos demandan que lo ayudemos ante una sintomatología, y mi función es hacer alianza con el niño y ponerle voz a lo que se acalla, a lo que el síntoma está acallando del niño, ¿no? Entonces no voy a hacer alianza ni con el conflicto de los padres, ni con la confrontación entre ellos, ¿no? Y si no, Perdóname, siempre y cuando no te saquen al niño del tratamiento. bueno, puede ser que me saquen Eh, al niño de tratamiento o que lo lleven, sí, o que yo misma sugiera, si es la intervención la hacen imposible, bueno, que deriven y que vayan a un profesional que responda a sus demandas, pero no a mí. Digo, también uno tiene que saber poner el límite ahí, ¿no? Porque si a mí me traes tu hijo para que lo ayude, pues yo lo voy a ayudar. Y es así, ¿no? Y la única alianza posible es con la infancia de ese niño, ¿no? Y ayudar a los padres nuevamente a reordenar si se puede, ¿no? Es muy compleja la clínica de niños, es compleja la intervención judicial con niños. Supongo que habría también que repensar entre todos una ética común, ¿no? Porque a ver, uno tiene que pensar la salud del niño en ese lío de confrontación, y bueno, la salud es un bien social común, es un derecho, con lo cual
tenemos que abrir a eso y ahí estamos, en ese baile, ¿no? Todos. Sara quería hablar. Yo Mm, quería un poco volver a lo que estabas diciendo recién vos, Alejandra, porque en realidad, por un lado, tenemos que si hay una lógica de las creencias y de pensar con convicciones y no con pensamientos, como decía Isidoro Berenstein, estamos en un serio problema. Y yo creo que estamos orillando temas que tienen que ver con lo judicial porque hay una lógica del uno, porque estos padres, entre el amor y odio, predomina el odio, el arrasamiento de la subjetividad, todo lo que se ha mencionado acá. Entonces, lo que hablamos de las redes y las rondas y todo es precioso, pero en estos casos no lo logramos. Claro. Y me parece que el problema es qué podemos hacer, porque si bien estamos diciendo montones de cosas, lo que predomina es la impotencia, por lo menos en los casos que yo he transitado, la sensación es que no puedo hacer nada y ver qué podemos hacer, aunque sea mínimo en ese sentido, coincido con vos, Alejandra, bueno, en todo caso, salvar al niño, ¿no? Que está arrasado, pero la verdad que a veces no podemos ni salvar al niño en el no. mejor de los casos, porque como dice Elena, lo pueden hasta sacar del tratamiento, lo que sea. Me parece que estamos en un problema muy serio que tenemos, que lo peleamos todo el tiempo, pero que no tenemos solución de esto, porque cuando predomina la creencia, el pensar con convicciones, que yo tengo la razón y a mí no me la van a sacar, o la venganza, ¿no? Donde quiero destruir al otro, donde la complicidad tanática, porque no es ser cómplices como una pareja que, bueno, de últimas predomina, donde el otro no me importa, lo que me importa es salir con la mía, la ganancia, ¿no? O el mercado, todo lo que ustedes dijeron. Y bueno, ahí me parece que estamos en un problema donde, digamos, todo lo que podamos hacer será bienvenido, pero no es demasiado, y no es por pesimismo, es por un criterio de realidad, ¿no? No, es Eso, agobiante el asunto, es agobiante, es desesperante, esto es así. claro. Ahora, si no pensamos en alguna posibilidad, bueno, ya que nos quedamos Nos quedamos sin hacer nada. sin Pero bueno, hacer nada. Yo creo que por ahí alguien hablaba del copensar. Y sí, tenemos que pensar entre todos y bueno, y replantearnos cuestiones, ¿no? Y yo creo que yo creo que tenemos que pensar en este sujeto relacional, que somos todos, que nos hace vulnerables porque estamos en contacto permanentemente con lo mejor y lo peor del mundo que nos ha tocado vivir eh, y que alguna forma tenemos que encontrar, porque si no, no hay ninguna salida. Y yo creo que estos espacios es un inicio de algo, ¿no? A mí me gusta estar hablando con colegas, estar hablando con una persona del Poder Judicial que me está contando cómo lo vive desde su lugar, cuáles son las coordenadas de su lógica, cómo poder articular las protestas con algunas intervenciones, eh, supongo que sobre todo de abogados y psicólogos, ¿no? Este, y bueno, no sé, yo apuesto que algo podamos hacer, Sara, porque si no, claro, estamos A en ver, horno. Belén tenía una propuesta, me parece. Dale, quería Belén. decirle algo a Alejandra y después, simplemente, bueno, esto de lo que vos decías de la micropolítica, que es el uno a uno, los pequeños grupos, el trabajo en equipo, todo lo que puede hacer, digamos, romper con este tipo de situaciones tan límites que nos ponen impotentes. Bueno, estar en este momento acá, en este grupo, permite habilitar pensamiento. Es Exactamente. lo que vos llamás la ética de lo común, armar un común como se pueda. ¿No? Sabiendo que, bueno, la dificultad es muy grande, eso es lo que yo quería marcar, ¿no? Sí, sí. Yo quería decir una Quería, cosa mínima, mínima nada más, que sí, creo que de alguna manera esto de reunirnos y conversar es también hacernos cargo de que esta destructividad también nos implica a nosotros. Claro. Digo, esto también es importante, me parece, porque no solamente son ellos los que se van destruyendo, sino quienes trabajamos ahí. Así es. Y esto también creo que hay algo que vamos a tener que hacernos cargo de la destructividad entre nosotros, ¿no? Digo, de no poder escuchar al otro, profesional, de siempre estar, también entrar en esa lógica, ¿no? Creo que por lo menos esa parte es como algo mínimo, ¿no? De por lo menos nosotros empezar a escucharnos. Ujú. yo quería Disculpe. decir desde la experiencia judicial que hemos tenido
métodos alternativos o formas innovadoras de abordaje donde hemos actuado interdisciplinariamente y hemos encontrado salida a muchas situaciones que antes hubiese sido impensado, ¿no? Con lógicas adversariales y con formas tradicionales de llevar adelante un conflicto, con un órgano decisor externo. Y sin embargo, se ha planteado, bueno, vamos a derivar esto en un coordinador parental que es una figura como si fuera un consejero de familia, que son métodos alternativos, no es estrictamente la mediación, sino que en la órbita jurisdiccional o judicial, este coordinador parental llevó adelante otras estrategias, ¿no? De acompañamiento en el conflicto y han podido desanudar esas cuestiones que estaban tan enmarcadas o tan polarizadas, también derivaciones a mediación o mediaciones comunitarias, o por ejemplo, cuando hemos obligado o hemos fijado día y hora de audiencia con todos los profesionales intervinientes y hemos logrado hablar en esa reunión y nunca se habían comunicado. Entonces, la terapeuta de la mujer nunca había hablado con la terapeuta del señor, nunca habían hablado con la acompañante terapéutica de la niña y nunca habían hablado con la psiquiatra que también atendía a una de las partes. Y bueno, y los abogados tampoco hablaban entre sí, obviamente. Entonces, en esa reunión hubo en primer lugar, clarificar qué matices tiene o qué dinámica propia tiene un caso judicializado. No es lo mismo llevar adelante un tratamiento individual, psicoterapéutico, elaborando un duelo, por ejemplo, una muerte, que acompañar en un caso donde está judicializada la conflictiva. Esto también es re importante para nosotros cuando lo hablamos con los terapeutas, con los psicólogos, con las psicólogas, porque ellos también nos hacen preguntas, ¿y cómo es esto? Claro. O sea, pero ¿qué implicancia tiene la orden suya que dice que tiene que ir? ¿Qué pasa si no va? ¿En qué lugar se pone lo que el nene exprese? Miren, nosotros dejando de lado siempre los casos patológicos, ¿no? Los casos graves. Muchas veces decimos, hay chicos que dicen, no, yo no quiero ir porque me aburro. Me aburro en la casa de mi mamá, está mi abuela, hace ruido cuando come. Esas cosas escuchamos. Sí. Bueno, a mí me parece de que si un niño no quiere ir a la casa del papá porque se aburre, no hay nada grave. O sea, yo he sido hija de generación donde no existía todo esto de la crianza cuidada, este nuevo paradigma, etcétera. Y mi padre era rústico, trabajaba en el campo, volvía y no se ponía a hacer ni la tarea conmigo, mi madre tampoco, había poco diálogo, pero a mí no se me ocurría escaparme de ese lugar porque estaban juntos. Hoy en día también entender, ¿no? Esto de la manipulación y decir, a ver, hay un margen de elección porque hay dos progenitores que ya no conviven y parece que compiten a ver con quién, dónde está el desafío de la elección, ¿no? Bueno, que cuando sea grande elija, a los 10 años ya puede elegir y bueno, y ahí es donde también batallamos y decimos de construir esa mirada de dual, que tiene que haber elección. ¿Por qué? No, no hay elección. Son papá y mamá o papá, quien sea, criando cada uno desde su singularidad. ¿Por qué no podemos pensar en la complementariedad y aliviar de ese sufrimiento psíquico que muchas veces no está dado por nada grave, sino simplemente por la mochila pesada que ponen los adultos a ese hijo o hija que quieren que decida, que quieren que satisfaga como un cierto goce o decir, bueno, yo soy la que gana acá, porque el nene quiere estar conmigo, por sobre el otro. El otro es y en realidad, desde el plano de la vulneración de derechos y demás, no observamos que haya nada en ese diagnóstico de ese caso relevante o que pueda llevar a la cancelación del otro o a la prohibición de un vínculo y demás. No sé si soy clara en esto, pero aliviar también un poco y mejorar la calidad de vida de las personas con buenas intervenciones y creativas intervenciones, que ya nosotros en nuestra experiencia judicial las estamos llevando adelante. Bueno, nosotros... Sí, Elsa. No, no, habla Virginia, sí, sí, dale. No, bueno, queríamos proponer, porque ya todos se van a querer ir a almorzar para la próxima charla, queríamos leer un poco lo que hemos entramado para que quede un espacio para las resonancias, ¿les parece? Sí. Bueno, está escrito así como fue tomado, así que sepan disculpar eso. Bueno, esta mesa trae conflictos y límites, no lo uno sin lo otro, para hacer lo imposible del pensamiento que es siempre frágil. Conversamos para armar trama, convocamos a una ronda. Se está en ronda, somos ronda,
próximos, atentos y disponibles para el nosotros. Enrondemos como invitación. Filas con orden jerárquico y desvinculados tomando distancia considerable para no rozarse. Diagnóstico como ruptura, alianzas de una red que entrampa. Los narcisismos en pugna. El elogio a la complicidad se convierte en las banderas que portamos, rompiendo las presencias, donde el poder vertical encarna la lógica epocal, competencia, arrasamiento del otro, lo uno, que desmiente la vulnerabilidad de las afectaciones. Entonces, vulnerabilidad como potencia de la resistencia, habitando la fragilidad. La lógica de la conversación sin certezas bordeando el marco de la institucionalidad. Perspectiva adversarial, acción del derecho en pie de guerra, que aleja la pacificación de los conflictos. Delegamos la gestión de los conflictos sin comprender la lógica intersectorial. La lógica de la justicia, de familia, propone o está sujeta a la lógica del mercado. Esperar para que lo verde madure, se tramite el sufrimiento con otros apuntalados. Imposibilidad de gestión y responsabilidad de las elecciones. Las alianzas polarizadas entre las posturas destituyendo al otro. Si se demanda la justicia, lo que no se resuelve en los vínculos tiene que ver con la lógica de este mercado, con el arrasamiento de lo colectivo que se desarma. Trabajo en red, categorías para pensar al sujeto político subjetivado y subjetivante. Jugar las lógicas distintas desde lo micro y la interdisciplina, tolerando las diferencias, reparando la red. ¿Es posible? Restablecerla, jugando con otras combinaciones. ¿Cómo llegamos a esto? Infantilización que acude al padre para autorizarse una salida que encierra desde el odio. Infantilización como síntoma social desde lo pastoral que dirima la pelea narcisista que obtura lo lúdico de la riqueza de la infancia. Los defectos no se piensan, hay vínculos que rearmar. Hay un plano colaborativo donde se dialoga en la riqueza. Hoy la parentalidad compartida es un hecho desde lo real. Luego, la simplificación agudiza las colisiones. Líneas de fugas habilitantes ante las distintas perspectivas. ¿Dónde quedan los grises y los valles que obturan los diagnósticos? Fragmentación, precarización, fragilización de los vínculos, dinamitando la subjetividad del niño, asumiendo una asimetría que no le da el cuero para entramar lo imposible de la alteridad. ¿Qué podemos hacer frente a la impotencia? No hay solución a esto frente a la postura de la certeza. Nos enrondemos, no para jugar al huevo podrido, no para jugar al Martín Pescador, donde el último queda sin el lazo. Nos enrondemos para no perder el pensamiento crítico, pero sobre todo una escucha arriesgada que propone bordes donde todos quepan. Bueno. Todo eso se dijo, qué hermoso. Ay, qué lindo, muy Qué- bueno, Qué hermosura. muy Mucho bueno. mejor de lo que pensábamos. Muy buena. Muy ¿Viste, buena, Sara? Te Virgen. dimos esperanza frente a la Claro. impotencia, Sara. Total, 100%. Siempre Sí, se puede, se puede. sí, sí, sí. Bueno, me quieren ir cerrando diciendo algo que de resonancias ahora, ¿no? Para Claro. no profundizar en teoría ni nada. A mí me parece, puedo hablar, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Que es un tema, bueno, que me ha tocado muchísimo porque tu trabajo en el hospital público y nunca creí que pudiera ir tantas veces por semana a la justicia. Vivo ahí, nos encontramos con la fiscal, con la jueza, íntimas amigas ya. Pero sé que es un trabajo muy complejo que necesita forzosamente de los lazos primero entre las instituciones, aunque hablemos distinto, nos necesitamos mutuamente, sobre todo en estos casos, cuando nos encontramos ahí es porque no hay otra, digamos, porque todo lo otro fracasó, aún nuestras propias intervenciones, ¿no? Entonces, me ha encantado esta mesa. Virginia, ojalá podamos tener todos
tu toma de notas, digamos, porque me pareció así que quedaba como, no sé, a mí me tranquilizó, porque estaba re angustiada, porque digo, al final este un moco, porque no hay salida. No hay salida, ¿no? Esto de la gestión, nos juntábamos, yo pensaba juntarme con un abogado que siempre tiene razón, que yo le digo doctor y él me dice Auro, no, nunca voy a, no, con él no. Bueno, y bueno, leído, escuchándolo de nuevo, bueno, me encanta con la ronda me enamoré y con la ronda me vuelvo, porque entre la ronda y la red es cuestión de ver cómo se arma, ¿no? Cómo la armamos entre todos, que es un trabajo re difícil, pero es un desafío, no una frustración como lo sentí hace 2 minutos y medio. Así que muchas gracias. Y pasanos tu escrito, no sé, va, yo lo quiero. Ahí Agustina está levantando la mano. No, yo quería agradecer y que bueno, hoy no es el momento, pero esto de poder haber escrito conceptos teóricos vinculares del niño me pone feliz. En otro momento lo puedo compartir. Del niño judicializado, volver al niño es la intervención, escucharlo a él y teorizar sobre ese estado psíquico de ese niño. Eso me pareció y me parece un acto habilitante para nosotros, y eso es la intervención en estas parejas de padres que caen como parejas de padres, hacer intervenciones para volver al niño. Bueno, esto es lo que vos necesitas, pero ¿qué necesita tu hijo de vos? O sea, recuperar la afiliación entre tanta guerra y crueldad. Creo que ese es un camino para nosotros también. Bueno, me conmueve mucho esta mesa porque son muchos los niños y yo estoy muy emocionada por haber podido escribir y ayudarlos desde la teoría. Así que bueno, nada, gracias. Y a la jueza esta que me emocionás, o sea, ojalá todos los abogados de familia puedan pensar en esas infancias. La verdad me emocionás, sos increíble. Eso es lo que necesitamos del tribunal, que escuchen a los niños. Solamente hay Muchísimas una gracias. Belén, Quiero decir lamentablemente. esto, pero yo quiero decir esto, que nosotros también nos interpelamos constantemente sobre si muchas veces la autoridad de la ley es la salida. Muchas veces decimos, no, acá, acá hay que suspender, hay que poner en un stand-by, ¿no? Más allá de esa mirada de lo que debe ser, ¿no? Debe ser un papá, una mamá, esta filiación completa, llevada adelante saludablemente, pero muchas veces el conflicto es, sin tener razón, es peor el remedio que la enfermedad. Eso también quiero que lo sepan, que nosotros estamos ante eso. Y decimos, bueno, ya hay un niño que hace síntomas y hay que seguir luchando, no, creo que hay que dejar la lucha, aunque no se tenga razón. No sé si me entienden a dónde voy. Muchas veces tenemos casos donde hay una contaminación tal que yo digo, hay que seguir bañándose en este río o hay que abrirse. Y quizá hay que abrirse porque el tiempo va a ser lo único que acomode. Y no tener esta mirada soberbia, porque también el derecho y la justicia y la jurisdicción ha sido como lo hegemónico y lo implacable, ¿no? El poder de decisión. Y muchas veces, pensando en la psiquis y en la vulnerabilidad humana y en los niños, en las infancias, hay que tener en claro de que la mejor solución puede ser el no seguir avanzando. Esto también lo tienen que entender, sobre todo los abogados, los colegas míos, que son los que ustedes no llevan los casos a la justicia, son los abogados, las abogadas. Para un próximo conversatorio, lo mejor también podríamos pensar en una articulación donde existan abogados que llevan adelante las acciones, ¿no? Sí, Simplemente aparte eso. Muchas veces sí. parar y descansar es una solución. Aparte creo que hay que apuntar a la responsabilidad de los implicados, porque si no también se delega en el niño o la niña la responsabilidad de decidir algo que realmente no está en sus posibilidades de poder decidir, y terminan dándole un poder al hijo que realmente lo excede en sus posibilidades realmente de poder abarcarlo eso, ¿no? Porque los padres terminan no haciéndose cargo, ¿no? No se responsabilizan de de qué modo tienen que ocupar el lugar que les cabe en esa conflictiva que se les arma, ¿no? Entonces cada uno pone en el otro
la responsabilidad de los efectos que se producen, y ahí se produce una cosa especular donde ninguno de los dos se hace cargo de la responsabilidad propia que les cabe en esa situación que se genera, y termina siendo el hijo el que termina teniendo que definir qué hacemos, para dónde vamos, con quién, para... Y es demasiada carga para un chico eso, demasiada responsabilidad. Bueno, ¿ya estamos en hora? Sí, estamos. Vamos a dar un aplauso a María y Alejandra por la participación y a todos por estar presentes. Muchas Nos gracias. Muchas gracias. Gracias Nos por la encontramos. invitación.